Personas presenta El extraordinario mundo de la salud. De gran relevancia, las fracturas de cadera y el reemplazo articular con algún tipo de prótesis. Las fracturas de cadera son una causa común de hospitalización y discapacidad, especialmente en aquella población de edad avanzada. Son un problema de salud pública en todo el planeta, incluido el Ecuador, especialmente en aquellos países donde la población tiende a envejecer mucho más. Ven ustedes que la Organización Mundial de la Salud pues estima que estas fracturas de cadera afectan a 1.7 millones de personas en todo el planeta. Y vean ustedes que se estima que esta cifra suba hasta 6.3 millones en el 2050 debido al envejecimiento de la población mundial. Aquí exploraremos las causas, los síntomas, el tratamiento, pero también la prevención de estas fracturas de cadera. Vean ustedes que la importancia de recibir un tratamiento oportuno es fundamental. Y como todos los programas nos acompaña Michelle Villasís, quien nos contribuye con sus valiosos aportes periodísticos. Hola, Michelle. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Como ya lo dijo Esteban, es evidente que con el paso de los años tenemos más riesgo de sufrir caídas y con ello tener graves fracturas. Por eso hoy conoceremos qué precauciones y hábitos debemos adoptar para minimizar este riesgo. Además aprenderemos qué tipo de vida se puede hacer con una prótesis, especialmente de cadera. Estamos en Twitter como @mundosaludec. De edad avanzada que a menudo requieren el reemplazo articular con una prótesis. Estas fracturas suelen ser el resultado de caídas o de impactos directos en aquella zona de la cadera, especialmente en la cabeza del fémur. Los factores de riesgo incluyen, obviamente, la edad avanzada, también la osteoporosis, tener enfermedades crónicas, una mala visión o un mal equilibrio y, en algunos casos, el uso de ciertos medicamentos que pueden afectar la densidad ósea. La incidencia de las fracturas de cadera aumenta exponencialmente con la edad en ambos sexos. En las mujeres menores de 35 años, la incidencia se estima que es de 2 entre cada 100.000 personas año, mientras que este número llega hasta ser superior a 3.000 por cada 100.000 personas año en mujeres mayores de 85 años, siendo esta mucho más común en el sexo femenino. Vamos a hablar ahora del tipo de prótesis de cadera que podemos usar, pues a veces cuando las mujeres o los hombres se fracturan tienen un reemplazo total de cadera que puede reemplazar a la cabeza fracturada del fémur. En otros casos es importante que el diagnóstico de aquella fractura pues implique una evaluación completa por parte del traumatólogo. Una prueba de imagen, una radiografía, una tomografía en muchos casos son necesarias para dar el diagnóstico correcto. Una resonancia magnética pues es mucho más exacto. El tratamiento de cada una de estas fracturas, pues ya lo hemos dicho, depende de la gravedad y el tipo en cada paciente. Pero en general se lo puede dividir en tratamientos que son los quirúrgicos o los no quirúrgicos, en el reemplazo articular con prótesis completas o incompletas. Y vean ustedes que comúnmente estas fracturas, especialmente del cuello del fémur, pues requieren intervenciones que lo que hacen es reemplazar parte o la articulación completa que se ha dañado. Esto de aquí permite pues, que una prótesis, a veces de titanio, haga que se recupere la movilidad y alivie el dolor de esas personas que han sufrido estas fracturas. Ahora vamos a ver un video pues, sobre algunos consejos que ha preparado Michelle Villasís en relación a este tema. Veamos. Cuidados en el hogar ante una prótesis total de cadera. Continúa con el tratamiento farmacológico indicado por el médico. Realiza curaciones a las heridas según la indicación médica. Levantarse con asistencia y o supervisión. No flectar la cadera en ángulo mayor a 90 grados, es decir, la rodilla no debe estar sobre el nivel de la cadera. Utiliza bastones o andaderas. Continúa realizando las pautas de ejercicio de movilidad y marcha, indicadas por el médico y kinesiólogo. No es necesario realizar reposo absoluto en cama. Cambia de posición varias veces al día, como caminar, sentarse, acostarse por periodos mayores a 30 minutos. No recojas objetos del suelo. Necesitarás un alza-retrete por un tiempo no mayor a 3 meses o lo recomendado por su médico. Acude al hospital si presentas un dolor intenso, edema, enrojecimiento en la zona operada, trombosis venosa u otro malestar. Ahora lo que buscamos es prevenir este tipo de fracturas de cadera y es fundamental que nosotros entendamos pues, que en las personas mayores, quienes tienen más riesgo, hay que tomar medidas preventivas. Estas pueden incluir, obviamente, una dieta equilibrada y rica en calcio con vitamina D, realizar ejercicio regularmente para fortalecer esos músculos y mejorar el equilibrio. También hay que evitar el consumo de alcohol y de tabaco.
Hay que tomar medidas de prevención en la casa, como por ejemplo retirar los obstáculos que a una persona le puedan hacerse caer mientras va al baño, tal vez a la madrugada. Buena iluminación en la casa con un foquito para que las personas mayores puedan llegar sin problema a su destino. Hablar con el médico sobre los medicamentos que están tomando y que podrían, en algunos casos, afectar la densidad ósea. Hay que buscar alternativas si es que es necesario y obviamente siempre apalancarse del médico traumatólogo. Ahora pasamos con Michelle para que nos informe qué es lo que abordaremos en el siguiente bloque. Michelle. Invitamos a que se queden conectados con nosotros porque más adelante tendremos todos los consejos útiles para evitar caídas en casa y al aire libre. También vamos a ver qué tenemos adelante con el experto. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre las caídas. Según registros, esta es la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Se estima que el 30% de las personas mayores de 65 años se caen, cifra que aumenta progresivamente hasta llegar a los 50% a partir de los 80 años. Con estos accidentes se registran graves fracturas, obligando a muchos a someterse a cirugías, incluso el uso de prótesis de hasta $10,000. Prevenir durante todo el curso de la vida es la mejor opción. Aquí los consejos. Con el paso de los años se disminuyen nuestros reflejos, nuestra movilidad, al igual que nuestra fuerza, visión y audición, por lo que aumenta el riesgo de sufrir caídas. Por ello, aquí los tips. Cuidados personales. Toma en cuenta tus sentidos, la vista y el oído. Revísalos mínimo una vez al año. Utiliza calzado cerrado y antideslizante, con suela de goma para un andar seguro y estabilidad. Si es necesario, utiliza bastón o andaderas. Conviene aprender a usarlos, especialmente para cambiar de posición de sentado a de pie, al cambiar de dirección durante la marcha o al caminar en lugares donde haya desniveles. Cuando no los utilices, déjalos recogidos para evitar tropiezos. Realiza actividad física adaptada. Cuando te levantes de una silla o de una cama, debes hacerlo despacio en 2 tiempos. Evita tomar líquidos antes de ir a dormir. No deambules por la noche. Ante cualquier actividad, utiliza tus lentes y buena iluminación. Elimina los obstáculos en la casa, cables en el piso, sillas o pedestales en pasillos, alfombras o juguetes. Las personas mayores deben evitar moverse por la casa con suelos húmedos o encerados. Las caídas en los baños son frecuentes, por ello, instala suelos antideslizantes, agarraderas. Si en el hogar hay escaleras, instala barandillas. Si la persona vive sola, es importante instalar un sistema de vigilancia, emergencia o teleasistencia en el hogar. Coloca un teléfono cerca de la cama. Al salir a la calle, tómate tu tiempo para adaptar tus ojos a la luz exterior. Cuando camines, pon atención a la planicie del suelo. Si es necesario, utiliza bastón o andadores. O aún mejor, anda acompañado. Respeta las señales en las vías y pasos cebras. Si sales de compras, utiliza carteras o bolsos sujetos a la cintura, una mochila o bolso cruzado en los hombros para tener manos libres. Excelentes consejos que vienen de la mano de Michelle Villasís. Pero ahora hemos llegado pues a la parte del programa donde vamos a dar la bienvenida a una querida paciente quien nos acompaña para contarnos su historia relacionada con la fractura de cadera. Ella es Pamela Salazar. Mi querida Pamela, bienvenida al programa. ¿Qué le pasó en su cadera? Gracias, Doc. Yo tengo una discapacidad de nacimiento del 75%, malformaciones congénitas, y en junio del 2021 fui sometida a una operación de cadera. Me pusieron una prótesis, por así decirlo, una placa. Lamentablemente, por una caída en enero de este año, esa prótesis de esa cadera se fracturó, está rota a la mitad. Y esa, conversábamos tras cámaras, esa caída fue desde su propia altura, es decir, muchas veces cuando tenemos los huesos relativamente débiles, una caída inclusive de la propia altura puede causar eso. ¿Qué pasó esa caída? Bajaba de una rampa y no tuve la estabilidad suficiente, además uso silla de ruedas, por lo tanto no soy autónoma al 100% y no pude sostenerme y efectivamente me caí justo del lado izquierdo, que es donde está la cirugía. Así es, y ahora nos contaba que tiene molestias. ¿Cuáles son las molestias principales de alguien que ha sufrido una lesión en su cadera? En realidad tengo ya dolores crónicos, obviamente por mi condición.
siempre en la cintura, asociado a la escoliosis que además tengo, pero en las últimas semanas tengo un dolor específico en la cadera, en la rodilla, y el dolor se intensificó, razón por la cual fui al médico a realizarme algunos rayos X y eso indicó que está rota. Y claro, a ver, es muy fácil culpar un poquito a la situación y al accidente, pero ¿pudo haberse prevenido esta caída, cree usted? Yo creo que externamente me van a decir que sí, que tengo que andar con cuidado, he visto las recomendaciones que ustedes hacen, pero al momento del día a día, en la cotidianidad, soy comunicadora, trabajo, en lo posible trato de realizar bien y ser rápida. Entonces, quizá no tenemos conciencia de que hay que tener ese cuidado específico, ¿no? Y eso es un segundo, literal. Un accidente, no un Así segundo. es. Y que claro, a la final a las personas que nos escuchan sabemos que esto pudo haberse dado en el baño, las baldosas son resbalosas. ¿Alguna recomendación para aquellas personas que tal vez estén en la misma situación? Es decir, ¿habrá que poner antideslizante o cambiar de calzado o estuvo mojado el piso? ¿Cuál sería la recomendación para evitar ese tipo de accidentes? Efectivamente, creo que es el tener cuidado con uno mismo. A veces no nos damos ese espacio, ese pequeño puntito de tener en cuenta nuestra salud y cuidado. Correcto. Sí, efectivamente, la idea de un piso antideslizante, un calzado que no se resbale, es lo ideal, pero también tener un poco de conciencia de uno mismo, concienciación de nuestras necesidades y de lo que podemos hacer para estar bien, para nuestro bienestar, tanto salud y también emocional, ¿no? Así Porque esto es. me ha causado muchos Por problemas. supuesto. Y sabemos que, obviamente, esto es muy general, pero los gastos que se incurren en relación a este tipo de lesiones pueden ser importantes. Es decir, sabemos que usted cuenta con un seguro privado, que eso puede ser una bendición en este caso, pero ¿qué idea tiene usted de los costos? ¿Cuánto podría costar esta cirugía si es que no tendría seguro? Así es, como escuché, son entre $10,000 a $15,000. Solo si me permite algo, yo quiero decir que sí, la salud lamentablemente es un privilegio, pero creo que sí se debería tener en cuenta lo que pasa en los hospitales públicos, la atención que se le brinda al paciente. Yo fui hace unos días al hospital público y el médico se portó para mí de una manera tan indolente, sin importar que de verdad me duele. O sea, Correcto, yo claro. trabajo diario, pero tengo un dolor. Pero él me dijo, no, está rota. Lamentablemente, con la condición del hospital, le puedo atender unos 2, 3 meses para una cirugía. 2, 3 meses tengo que estar con esta prótesis rota. Entonces, eso le pasa a mucha gente, muchas personas de tercera edad que vienen de provincias, que vienen solos. Entonces, sí creo que es importante tomar en cuenta cómo el médico público atiende al paciente y que sobre todo el médico hace un servicio. Y eso es necesario recalcar, porque el paciente merece una atención empática y solidaria. Y muchas veces en el público eso no se da. Así es, Pame. Muchísimas gracias también por abrirnos un poquito su historia, pues y es fundamental la calidad y también la calidez. En esto, pues nosotros hemos terminado este pequeño bloque, pero les invitamos a ustedes a continuar con el programa después de este brevísimo corte comercial. Nos vemos de seguida. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Santiago Ponce. Él es cirujano, ortopedista y traumatólogo. ¿Quién nos viene a hablar sobre precisamente las fracturas de cadera? Querido Santiago, ¿qué tan comunes son estas fracturas en el Ecuador? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Es una patología muy prevalente. Estamos hablando que afecta a población joven y también personas de edad avanzada, pero es una enfermedad frecuente. Y parecería ser que las fracturas, es decir, a ver, yo me pongo a pensar, es el fémur, es enorme, es un hueso grande, y la cadera también. ¿Tengo que caerme realmente duro para fracturarme cualquier parte de la cadera? Claro, es algo muy interesante lo que mencionas, que es la cadera, porque la población en general piensa que la cadera es la zona posterior, Correcto. mientras que la cadera, traumatológicamente hablando, es la articulación que conforma la cabeza del fémur, que es la bola, y lo que recepta, que es el acetábulo. Cualquier fractura que abarque, sea la cabeza, el cuello o por debajo, es lo que se considera una fractura de cadera. Ahora, yendo a tu pregunta, la fractura de cadera puede darse en dos tipos de pacientes. Pacientes jóvenes, que generalmente en estos se necesita un trauma de alta energía. Puede ser haciendo alguna actividad deportiva o en nuestro medio con mucha frecuencia accidentes de tránsito, puede ser de moto o vehículo. Y luego tenemos pacientes de edad avanzada, que ellos necesitan un traumatismo de menor energía, baja energía. Generalmente, por no decirte, la mayoría de las fracturas se producen por una caída de su propia altura,
Y hay un porcentaje muy pequeño de fracturas de cadera que se producen en pacientes antes de que se caigan. Estas fracturas generalmente son secundarias al consumo de medicamentos como los bifosfonatos que sirven para tratar osteoporosis, o también pueden ser en fémures que tienen procesos metastásicos de cáncer y que son frágiles y que tienen tanta fragilidad que se pueden fracturar incluso antes de que el paciente se caiga. Así es, y aquí me llama la atención, bueno, con mis bases traumatológicas de la Facultad de Medicina, toda esta cadera y el hueso del fémur sangran bastante. Lo que me preocupa es qué pasa con una persona, tal vez, adulta mayor, que inclusive podría estar hasta cierto punto acostumbrada a estar en su cama. Y pues se cayó la abuelita y ya no le duele y la gente no les lleva al hospital. ¿Es eso común o siempre la gente va al hospital? En nuestro medio esto que tú comentas es muy común. Pacientes que se caen, no tienen atención, están desatendidos hasta que llega algún familiar. A veces tienen algún método para comunicarse, el teléfono lejos. Es difícil, obviamente, cuando se fracturan la cadera trasladarse. Pueden estar en el suelo horas. Incluso algunos pacientes han llegado a estar días. La fractura de cadera puede sangrar entre más o menos 1 litro y 1,5 litros, dependiendo del tipo de fractura. Correcto. Las fracturas que afectan a la cabeza del fémur sangran menos, porque la sangre se queda contenida. Y las fracturas que afectan a la parte de afuera de la bola, es decir, las que están por debajo del cuello, el sangrado no está contenido, entonces puede sangrar abundantemente y el paciente puede entrar incluso en un shock y puede fallecer por una falta de atención. La fractura de cadera es siempre una patología o una enfermedad que implica una urgencia médica. Es una alteración que tiene que ser tratada dentro de las primeras 24 o 48 horas para disminuir el riesgo de mortalidad, porque es importante decir que si un paciente no se opera de una fractura de cadera, la mortalidad, es decir, el riesgo de que fallezca en el primer año puede ser más o menos del 85%. Si es que el paciente se opera, no quiere decir que no hay el riesgo de que fallezca, pero este riesgo disminuye en un 35-25% más o menos en el primer año. Así es. Y bueno, hemos visto que has traído algunas prótesis, ¿no es cierto?, que son de seguramente de titanio o algo. A diferencia de una fractura tal vez en el antebrazo, anteriormente la gente decía me pusieron yeso. Hoy por hoy, una cadera necesita siempre un tratamiento quirúrgico y pues enséñanos, ¿qué es eso? ¿Cómo nosotros podemos reparar una fractura, por ejemplo, del cuello y del fémur con esas prótesis? Sí, la fractura de cadera es una entidad que necesita tratamiento quirúrgico siempre, en el 100% de los pacientes. La única indicación para no operar una fractura de cadera es del paciente que está tan descompensado médicamente y clínicamente que no es apto para entrar al procedimiento quirúrgico per se. Pero así tengamos una probabilidad mínima de realizar el procedimiento, hay que hacerlo, porque si no el paciente va a fallecer. Entonces, dentro de las fracturas de cadera tenemos 2 tipos de tratamiento, dependiendo de la localización. En algunas se ponen prótesis, que es este implante que he traído. Muchas veces los pacientes dicen, tengo una placa, ¿no? Y dicen una placa, clavos, independientemente de lo que sea. Pero esto es una prótesis, en la cual cuando se fractura específicamente la bola, se saca la cabeza que está fracturada, esto entra dentro del fémur. Esto se pone en el acetábulo del paciente y esto viene a articular como una nueva superficie, una nueva articulación, en la cual tenemos componentes de titanio, de plástico. Esta cabeza, por ejemplo, es de cerámica. Los implantes y los componentes dependen de la edad del paciente y del tipo del hueso. Efectivamente, dependiendo del tipo de implante, esto eleva el costo del material, ¿no? Pero no, porque muchas veces los pacientes piensan y dicen, pero se puede hacer con un implante más barato. Y no es así. El implante está determinado por las condiciones del paciente y del tipo de fractura. Correcto. Y en verdad el precio súper rápido puede ir entre 5 a 15 mil dólares en general estas prótesis. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, esta es una prótesis que la ponemos cuando el paciente tiene una fractura en su primer evento. En las prótesis es importante mencionar que no duran para toda la vida. Las prótesis tienen una duración aproximada de entre 10 y 15 años en el mejor de los casos y luego tenemos que cambiar y poner una prótesis nueva. Una prótesis inicial, es decir, la primera prótesis, tiene un costo aproximado con todo lo que implica la prótesis entre unos 10,000 y 12,000 dólares dependiendo los implantes. Y una prótesis de revisión, que es la prótesis que ponemos cuando la prótesis se afloja y hay que cambiarla, solo el implante puede costar más o menos unos 12,000, 15,000 dólares. Solo el implante, aparte de hospitalización y todos los costos. Una prótesis primaria, el implante cuesta más o menos entre unos 2,500 y 5,000 dólares dependiendo. Entonces, una prótesis de revisión es mucho más costosa.
Y claro, pues la prevención es fundamental. En este caso ya hemos hablado sobre prevención y todos estos temas relacionados, pero en nuestro contexto, ¿realmente este tipo de cirugía se ven más en los adultos mayores que en los jóvenes? ¿Cuál es ese porcentaje tal vez aproximado? Sí, claro. La tasa de fractura en un paciente de edad avanzada es muchísimo más alta. Más o menos la relación viene a ser 9-1, por no decirte, Claro, o sea, un 5% de pacientes jóvenes y un 95% de pacientes de edad avanzada, porque la mayoría de estas fracturas se ven en traumatismos de baja energía. Pero en nuestro medio sí vemos con mucha frecuencia pacientes jóvenes con fracturas complejas. es decir, el abuelito o la abuelita que tal vez quiso irse al baño a las 2 de la mañana y se encontró con una zapatilla en el medio del camino y se cayó o se mareó y pudo haberse fracturado. Es importantísimo que hablemos de esto. Ahora, como para ir cerrando ya este tema, ¿cuánto tiempo es la recuperación de estas cirugías? Es decir, ¿pueden salir ese día? Porque hemos visto en los videos que les hacen caminar prácticamente el mismo día. ¿Es esto así? Claro, hay que diferenciar algo muy importante, que estas prótesis se las coloca cuando afecta la cabeza, es decir, la bola. Cuando las fracturas son por fuera de la cabeza, generalmente se utilizan placas y tornillos. No hay que hacer un recambio de la articulación. La recuperación varía dependiendo si es que es una prótesis o un clavo o una placa, pero en la mayoría de pacientes la recuperación es bastante buena, porque si es que se logra una cirugía satisfactoria, cumpliendo unas características del hueso y que la técnica esté bien realizada, el paciente en la mayoría de los casos puede comenzar a caminar, si no es al siguiente día, al segundo día después de la cirugía. Wow, increíble. Entonces, es una recuperación bastante buena y que el paciente es el que se da cuenta de efectivamente de cómo está Perfecto, ya se evolucionando. nos ha acabado el programa, lamentablemente. Tus números de contacto, por favor. Claro, mis números de contacto, todo a través de mensaje por WhatsApp para citas, son el 099-058-6369. Perfecto, muchísimas gracias por el tiempo del doctor y pues a ustedes, queridos amigos, les invitamos, como siempre, a que nos sigan viendo la siguiente semana. Hablaremos igualmente sobre un tema importante, el cáncer de tiroides. No duden en escribirnos, hacernos llegar sus preguntas, sus dudas a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec, o también a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.